cree que el poder está en la presidencia, pero el verdadero poder está escondido en el Congreso. La política colombiana es un laberinto de corrupción y manipulación, donde los secretos y las maquinaciones detrás de las votaciones y los partidos políticos determinan el destino del país. El Centro Democrático, liderado por figuras como Álvaro Uribe, es uno de los partidos más corruptos y poderosos de Colombia. A continuación, se exponen casos reales y muy personales que revelan la podredumbre que rodea a este partido político. Estos ejemplos muestran cómo la corrupción y el abuso de poder son la norma, y cómo el Centro Democrático ha utilizado su influencia para enriquecerse y mantener su poder. La unidad para las víctimas. Un nido de corrupción. Uno de los casos más escandalosos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro es el de la unidad para las víctimas. Esta entidad, fundamental en la atención a quienes han sufrido la violencia, ha sido entregada a un clan político de Santander liderado por el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. Las denuncias de corrupción y sobrecostos en la contratación son recurrentes, y las órdenes de compra revelan pagos cuestionables. Ollas comunitarias por 19 millones de pesos, plantas aromáticas por 4 millones y rituales indígenas que superan los 3 millones. La consolidación del control político sobre la unidad para las víctimas se remonta a 2024, cuando la influencia del senador Moreno se hizo evidente a través de nombramientos estratégicos. Entre los beneficiados figuran financiadores de la campaña de Moreno al Senado en 2022, como Luis Gabriel Taboada Castro y Francisco Yesip Triana Castillo, quienes ocupan cargos clave en la entidad. El escándalo de la UNGR. Del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, es otro ejemplo de la podredumbre que rodea al gobierno de Petro. En mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Iván Mame y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Estos legisladores fueron acusados de recibir sobornos para apoyar reformas del gobierno. El dinero habría sido destinado a las campañas de sus familiares, demostrando cómo la corrupción se filtra hasta los niveles más altos de la política colombiana. El caso UNGR ha implicado a altos funcionarios del gobierno y a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción durante la administración Petro. La práctica de los llamados cupos indicativos volvió a quedar en evidencia, un mecanismo que distorsiona la inversión pública al convertirla en moneda de negociación política. La corrupción en el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes son los verdaderos centros de poder en Colombia, donde se toman decisiones que afectan profundamente la vida de los ciudadanos. La corrupción en estas instituciones es endémica, y los casos de sobornos y manipulación son comunes. En mayo de 2025, la situación se agravó cuando los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes fueron detenidos por aceptar sobornos de funcionarios del gobierno a cambio de apoyar la agenda legislativa de Petro. Esta práctica, conocida en Colombia como la mermelada, ha sido canalizada a través de entidades como la UNGR. La crisis institucional de 2025 entre el presidente del Senado Efraín Cepeda y el presidente Gustavo Petro es otro ejemplo de cómo la corrupción y el abuso de poder han llevado al país al borde del colapso. La oposición acusó a Petro de intentar romper el orden constitucional al decretar una consulta popular para aprobar la reforma laboral, una acción que fue vista como una extralimitación de sus funciones. Los secretos ocultos del Centro Democrático. El Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, es uno de los partidos más corruptos y poderosos de Colombia. Este partido ha utilizado su influencia para enriquecerse y mantener su poder a través de una serie de prácticas corruptas y manipulaciones políticas. A continuación, se revelan algunos de los secretos más oscuros y fechorías del Centro Democrático. 1. Vínculos con el narcotráfico. El Centro Democrático ha sido acusado repetidamente de tener vínculos con el narcotráfico. Álvaro Uribe, el líder del partido, ha sido señalado por sus conexiones con paramilitares y narcotraficantes. Uno de los casos más notorios es el de su hermano, Santiago Uribe, quien fue condenado por financiar grupos paramilitares. Estos vínculos han permitido al partido mantener su influencia y poder a través de la intimidación y el control territorial. 2. Manipulación de elecciones. El Centro Democrático ha sido acusado de manipular elecciones a través de la compra de votos y la intimidación de opositores. En varias ocasiones, se han presentado denuncias de fraude electoral, donde el partido ha utilizado recursos públicos para financiar campañas y comprar votos.
Estas prácticas han permitido al partido mantener su control sobre el Congreso y otras instituciones clave. 3. Corrupción en contratos públicos. El Centro Democrático ha utilizado su influencia para controlar contratos públicos y dirigir recursos hacia sus aliados y socios comerciales. Uno de los casos más escandalosos es el de la Yidis Política, donde varios congresistas del partido fueron acusados de recibir sobornos a cambio de contratos públicos. Estos escándalos han demostrado cómo el partido utiliza su poder para enriquecerse a sí mismo y a sus aliados. 4. Control de medios de comunicación. El Centro Democrático ha utilizado su influencia para controlar medios de comunicación y manipular la opinión pública. El partido ha financiado y controlado varios medios, utilizando su poder para difundir propaganda y desinformación. Esto ha permitido al partido mantener su imagen pública y controlar la narrativa política en el país. 5. Abuso de poder judicial. El Centro Democrático ha utilizado su influencia para manipular el sistema judicial y proteger a sus miembros de la justicia. En varias ocasiones, se han presentado denuncias de interferencia en procesos judiciales, donde el partido ha utilizado su poder para evitar que sus miembros sean investigados o condenados. Esto ha permitido al partido mantener su impunidad y continuar con sus prácticas corruptas. Los partidos políticos más corruptos de Colombia. 1. Partido Conservador. El Partido Conservador es uno de los más antiguos y corruptos de Colombia. Con una larga historia de manipulación política y enriquecimiento ilícito, este partido ha sabido mantener su influencia a través de acuerdos y alianzas estratégicas. Su corrupción se manifiesta en la forma en que controla recursos y proyectos de desarrollo, asegurándose de que los contratos vayan a sus aliados y socios comerciales. 2. Partido Liberal. El Partido Liberal, a pesar de su imagen de centroderecha moderada, también está profundamente involucrado en prácticas corruptas. Su control sobre instituciones clave y su capacidad para manipular votaciones secretas lo convierten en un actor poderoso y peligroso en la política colombiana. Los liberales son maestros en el arte de la negociación y el trueque de votos, asegurando así que sus intereses siempre estén representados. 3. Cambio Radical. Cambio Radical, bajo el liderazgo de figuras como Germán Vargas Lleras, ha sido acusado repetidamente de corrupción. Este partido ha utilizado su influencia para controlar contratos gubernamentales y dirigir recursos públicos hacia sus propios bolsillos. Su participación en escándalos de corrupción es bien conocida, y a pesar de ello, continúa siendo una fuerza política significativa. 4. Partido de la U. El Partido de la U, aunque menos visible, no está exento de corrupción. Este partido ha sido acusado de utilizar su posición para beneficiar a ciertos sectores económicos y políticos, a menudo a expensas de la población general. Su influencia en el Senado le permite bloquear reformas y mantener el statu quo en beneficio de sus intereses. 5. Centro Democrático. El Centro Democrático, liderado por figuras como Álvaro Uribe, también ha sido objeto de numerosas acusaciones de corrupción. Este partido ha utilizado su poder para influir en decisiones judiciales y legislativas, asegurándose de que sus intereses estén protegidos. La corrupción en este partido se manifiesta en la forma en que maneja recursos públicos y en los acuerdos políticos que realiza para mantener su influencia. Conclusión: la política colombiana está podrida hasta la médula, y los casos de corrupción y abuso de poder son la norma. Desde la Unidad para las Víctimas hasta el escándalo de la UNG, pasando por la corrupción en el Senado y la Cámara de Representantes, los ejemplos de manipulación y enriquecimiento ilícito son abundantes. Los partidos políticos más corruptos de Colombia, como el Conservador, el Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U, el Centro Democrático y el Pacto Histórico, son los verdaderos amos del juego, utilizando su influencia para enriquecerse y mantener su poder. Mientras tanto, la población colombiana sufre las consecuencias de esta podredumbre, viviendo en un país donde la corrupción y la impunidad son la regla.